algunas dudas en cuanto a este tema. Yo creo que cada uno de ustedes tiene dudas, por ejemplo, de dónde venimos, ¿será que en realidad tenemos una parte física y una parte espiritual? Y habrá muchas preguntas porque en el colegio, bueno, ninguno ha estado en la universidad, ¿cierto? Pero cuando yo estaba en la universidad me bombardeaban de muchas maneras. Entonces, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es en el versículo 26. Vayamos allá. Génesis 1, versículo 26. Y alguien que por favor lo lea con voz de mando. Génesis 1, versículo 26. ¿No? ¿Nadie? Daniel Arias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. Entonces, como lo venía diciendo, hay muchas preguntas en cuanto a este tema. Lo podemos ver por medio del colegio y es el tema de la evolución. ¿Qué pasa con la evolución? Bueno, en la evolución dicen los profesores y personas que han estudiado que el hombre viene del mono. O también dice que nosotros somos muy de buenas porque hubo una explosión en el universo y entonces desde ese momento comenzó a crearse las personas y toda la creación como tal. Entonces, vemos en el versículo 26 que es Dios quien toma la iniciativa de crear al hombre. Y cuando digo hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer, ¿cierto? Dios toma la iniciativa de crear al hombre. ¿Por qué Dios crea al hombre? Dios necesitaba de hacer el hombre, ¿no? Dios nos crea a nosotros en amor. ¿Listo? Dios nos crea en amor. Bien, y entonces en cuanto al tema de la evolución, dicen muchas personas que hubo millones y millones de años y que comienza por medio de una partícula. Después esa partícula se convierte en pez, después se convierte en un simio y después se convierte en una persona. Y entonces, ¿por qué no vemos en este momento que el hombre siga evolucionando? ¿Por qué los simios quedan de esa manera? Bien, dice la palabra del Señor de que en el sexto día creó los animales terrestres y crea también el hombre. ¿Listo? Es en el sexto día. 24 horas. Es un lapso de día y noche. Dios crea al ser humano. Crea a los animales y tuvo tiempo para crear al ser humano. Sí, y lo forma del polvo de la tierra. Bien, entonces en el sexto día Dios crea al hombre. No somos creados por alguna transformación al azar o porque nosotros somos muy de buenas y estamos en este momento acá. No, chicos. Dios tuvo un propósito con cada uno de nosotros. Como lo decía Dani en la clase pasada, de pronto nuestros padres no querían tenernos, pero ¿sabes? Dios ya tenía planeado de que ustedes iban a nacer, de que yo iba a nacer. Entonces, al saber de que de pronto somos creados al azar, de que nosotros lastimosamente, bueno, afortunadamente estamos en este mundo, también puede caber la opción de un
podemos decir, bueno, yo no soy creado por medio de Dios, como dicen los evolucionistas, no tengo un propósito, entonces ¿yo qué estoy haciendo acá en este lugar? Simplemente, si yo dejo de existir, no va a afectar. Entonces me cabe en la cabeza pues matarme, porque no tengo un propósito y no sé quién me hizo, y mis preguntas van a seguir surgiendo en mi cabeza. Pero no, Dios es bueno, Dios es grande. Y como lo dije anteriormente, Dios tiene un propósito. Vayamos por favor a Isaías 43:7. Isaías 43, versículo 7. Y dice la palabra del Señor. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios tiene un propósito con el hombre. Dios crea en 5 días, bueno, en 6 días, Dios crea una creación y es preparando todo para que el hombre entre en acción. Dios prepara el agua, Dios prepara las plantas, Dios prepara cada cosa para nuestro beneficio. Dios es bueno. Y este Dios que es bueno nos crea a nosotros. Y dice la palabra del Señor que nos crea con un propósito. ¿Y es cuál? ¿Es cuál? Señoría. No, según el versículo. Para su gloria. Para darle gloria a Dios. Entonces, cuando entendemos ese propósito por el cual Dios hace al ser humano y nos gozamos, nos deleitamos de ese propósito, vamos a tener el gozo en plenitud. Y cuando tenemos ese gozo en plenitud, vamos a vivir de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque ese Dios que se deleita en que nosotros, los seres humanos, le demos esa gloria, es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Bien, vayamos nuevamente a Génesis. Y dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Nuevamente entra la Trinidad. Dice Dios, hagamos al hombre. Yo sé que sonaría exagerado decir de que en Génesis 1 vamos a ver la plenitud de la Trinidad, ¿cierto? No lo vamos a ver. A simples rasgos vamos a ver en el Antiguo Testamento de que está trabajando el Espíritu Santo, el Hijo y Dios como Padre. Pero es en el Nuevo Testamento cuando la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús, encarna y entra en su ministerio. Ese es donde vamos a comprender algo sobre la Trinidad. Y también en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entra con poder. Es en el Nuevo Testamento donde vamos a entender este concepto, la Trinidad. En el Antiguo Testamento no lo vamos a ver. Vamos a ver unos pocos rasgos sobre este tema. Entonces, bien, nuevamente haciendo una retroalimentación, el ser humano tiene algo específico y se llama código de ADN. Por ese código de ADN
el hombre no puede ser igual a los animales. Dios tiene algo especial con nosotros. Es como si hiciera una torta deliciosa y al último colocara esa cereza en la mitad. Eso somos nosotros, algo especial. Dios se encarga en hacer una creación para nuestro beneficio, ¿cierto? Entonces, nunca un pez o un reptil o un mamífero cualquiera puede llegar a ser un humano por el simple hecho de que el ser humano tiene un ADN. Y además de ese ADN, tiene algo que no lo tienen los demás, los demás animales y la creación como tal. Y eso está en el versículo 26. ¿Qué dice en el versículo 26? Que somos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué entienden sobre esto? Imagen y semejanza. ¿No? ¿Nada? ¿Qué es imagen? Una imagen, sí. Excelente. ¿Qué entiendes de imagen? Bien. Imagen en hebreo dice que significa tselem. Y semejanza dice que significa demuz. Bueno, ¿qué significa esto? Dice, imagen, forma representativa como una sombra. Toma la forma del original y pretende imitar al original. Eso es imagen. Y semejanza, similar o parecido, pero no igual que. Dios nos crea a imagen y semejanza, pero no somos un Dios pequeño, porque Dios es espíritu. No podemos ser iguales a Dios. No tenemos los mismos atributos de Dios, ¿cierto? No somos todos poderosos, no somos iguales en cuanto a lo espiritual, pero sí somos parecidos a Dios. ¿En qué somos parecidos? ¿Quién me puede ayudar? No importa, cualquier cosa que hable. ¿En qué somos parecidos a Dios? Dice que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pensamos? ¿Sí? Dios le dice eso a algunos versículos anteriores de la creación. ¿Le dice eso al sol? ¿Le dice eso al agua? No. Dios nos dice eso a nosotros, a los seres humanos. ¿Le dice eso a los animales que se arrastran sobre la tierra? ¿A los simios? No. Dios nos dice eso a nosotros, como seres humanos. Nos crea a imagen y semejanza. Bueno, ¿a qué somos semejantes a Dios? En cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo mental, relacional. Entonces, Dios, en cuanto a lo moral, nosotros tenemos un sentido del bien y del mal. También tenemos un sentido de responsabilidad. Dios nos ha dado un libre albedrío, donde yo puedo decidir si esto está bien o esto está mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cierto? Nosotros podemos razonar en cuanto a lo moral. En cuanto a lo espiritual, ¿qué pasa con la muerte? ¿Quedamos ahí? ¿Qué queda ahí? El cuerpo. El cuerpo. ¿Pero qué pasa?
el alma se va. ¿Sí? Bien, en cuanto a lo espiritual, nosotros somos seres eternos. Sea de que vayamos al cielo o al infierno, pero nosotros seguimos existiendo en lo espiritual. En cuanto a lo mental, bueno, Dios nos ha dado un razonamiento abstracto de las cosas que podemos ver o relacionar. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno quiere entrar a un trabajo, a uno les dan unos textos y uno debe responderlos. De esta manera la empresa puede mirar si usted puede mirar usted la capacidad que tiene y cómo se va a desenvolver en ciertas etapas, en ciertos problemas. Entonces, ese es nuestro razonamiento abstracto, de que nosotros cogemos un conjunto de ideas, las organizamos y damos una solución a ese tema. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Los animales pueden tener ese razonamiento? ¿No es cierto? Nos decían ahorita en maestros que un perrito puede mover la cola, ¿cierto? De felicidad, o puede endurecerla como señal de que está bravo. Pero el animal no puede llegar hasta ese estándar. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos caracteriza de los animales. Somos diferentes, no somos iguales. Pero ¿qué dice la evolución en cuanto a ese tema? Dice que han encontrado muchos huesos de simios y de humanos. Pero cuando la ciencia entra a estudiar ese tema, que a cada uno le voy a entregar este folletico para que lo lean bien, y es profundizando un poquito sobre ese tema. Entonces, entra la ciencia a hacer estudios de esos huesos, pero han encontrado de que son humanos o son simios. Los humanos han tenido enfermedades como artrosis o cualquier otra enfermedad en los huesos. Entonces es por eso esa deformidad de esos huesos. Pero no es que sean simios, igual los simios. Incluso han incrustado o han fusionado otros huesos para decir de que es el hombre que es un simio. Pero en realidad nunca la ciencia ha encontrado algo cierto sobre ese tema. No es que nosotros vengamos un simio, no es que nosotros seamos una transformación y que estamos acá por el azar y cualquier otro tema que se hable allá afuera. ¿En dónde encontramos la verdad? En la palabra del Señor. Y Dios nos quiere revelar algo muy importante. Nos quiere hacer entender por medio de la palabra del Señor de dónde venimos. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos acá? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es un privilegio que Dios tuvo con nosotros. No vemos en la palabra del Señor de que los ángeles hayan sido creados a imagen y semejanza. Dios lo tuvo con nosotros. Es normal que la lluvia caiga, ¿cierto? Eso no es pecado. Es normal de que el sol salga y dé su luz. Obedezca al Señor de esa manera. Es normal que nosotros, como seres humanos, cumplamos el propósito por el cual hemos sido hechos. Y es darle la gloria al Señor. Eso debe ser natural en nosotros. Ese es el propósito. ¿Qué tal si este lápiz, este marcador, yo lo cojo para comer? ¿Para eso fue hecho? No. Ese no es el propósito. El propósito de nosotros es igual. Si nosotros no estamos dándole la gloria al Señor, si no nos estamos deleitando
de ese privilegio que Dios nos ha dado, ¿qué estamos haciendo? Pues nada, no estamos cumpliendo el propósito. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a lo mental, el razonamiento abstrato y también en la lógica. Yo en estos momentos estoy explicándoles algo sobre la palabra del Señor. Y ustedes pueden, por lógica, decir si es cierto o no es cierto. Lo mismo las definiciones que podamos encontrar en internet. Esa es nuestra lógica y eso está incrustado en nuestro ser. Dios nos lo ha dado. Entonces, esa es la lógica. Y también nosotros, en lo mental, también podemos planificar el futuro. Hay una clase que yo veía en la universidad, se llama presupuesto. Entonces, ¿qué hace la persona en presupuesto? Ella calcula por medio de estudios pasados y presentes qué va a pasar en el año que viene, cuáles son las cuentas que vamos a registrar. Entonces yo por medio del presupuesto puedo dar una idea de cómo va a ser el año presente, según los estudios que se está viendo en el país y cómo puedo dar un precio más o menos exacto. Eso se llama presupuesto. Y nosotros como seres humanos también nos podemos poner metas y decir, bueno, yo voy a hacer esto en este año. Porque vea, yo estoy viendo en mi vida que ha habido un avance en cuanto a lo espiritual, entonces yo voy a hacer esto en el otro año, voy a estudiar en el seminario y yo sé que puedo, ¿cierto? Eso se llama presupuesto. Entonces nosotros como seres humanos podemos planificar el futuro. Y también en lo relacional, también nosotros como seres humanos, desde el primer momento que nacemos, nos estamos relacionando con personas, con nuestra madre, ¿cierto? A chuparle la teta. Nos estamos relacionando con ella. Nosotros ahorita como niños, nos relacionamos con nuestros papás y con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora como adolescentes, tenemos nuestros amigos y también nos relacionamos. Eso es natural del hombre. Eso es puesto por medio de Dios en nuestro ser. Pero también en lo relacional, Dios también se ha relacionado con el hombre desde el principio, Adán y Eva. Pero ¿qué pasó en ese momento? Todo sigue perfecto como eso. ¿Qué pasó? Ellos pecaron, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces con la imagen y semejanza? ¿Se acabó? ¿Ya no somos creados a imagen y semejanza? ¿Qué piensan ustedes? Bien. Entonces, Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza no es que se haya acabado, sino que se distorsionó el tema de ser imagen y semejanza. Nosotros todavía seguimos siendo imagen y semejanza. Pero vayamos por favor a Génesis 5:3 y miremos qué pasó. Génesis 5:3. Dice la palabra del Señor. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué pasó con el hijo de Adán, con Set? Fue hecho imagen y semejanza de Adán. ¿Sí? Es como si dijéramos, yo, Diver Rondón, soy a imagen y semejanza de mi padre. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué pasó? Con Dios. Con Dios y pues. ¿Se acabó entonces?
No, lo que pasa es que cuando entró el pecado al mundo, el pecado contaminó todo, nos contaminó también a nosotros. Por esa manera nosotros no le damos la gloria al Señor. ¿O día a día le damos la gloria al Señor? No, ¿cierto? No, porque el pecado está en nosotros. Y por esa razón está contaminada nuestra imagen y semejanza con Dios. Cuando entró el pecado al mundo, en ese momento entró la muerte. ¿Y muerte quiere decir? Separación. El hombre está separado de Dios. Por eso el hombre no razona como Dios, para darle la gloria. Por eso el hombre, todas sus acciones son lastimosamente contaminadas. Nosotros en este momento estamos contaminados, pero ese Dios que es bueno y grande en misericordia quiere restablecer esa comunicación que tenía Adán y Eva desde el principio. ¿Por medio de quién? De Cristo. Vayamos por favor a Génesis 9:6, un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto es después de lo que dice de Adán. Entonces el hombre sigue siendo a imagen y semejanza. No importa de que el hombre no haya conocido de Dios. Por eso las personas allí afuera, o incluso de pronto si alguno no ha creído en Jesucristo acá, de pronto tiene un concepto del amor diferente al que dice la palabra de Dios. Porque está contaminado, es normal. Por eso las acciones de la persona incrédula son de desobediencia. Y eso es normal. Porque somos creados también a imagen y semejanza de Adán, de nuestros padres que son pecadores. Vayamos por favor a Colosenses 3:10. ¿Listo? Colosenses 3:10. Dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, chicos, pongan mucha atención. Dios, que crea todo ese universo para nosotros, ¿cierto? Para beneficio de nosotros, ese Dios también quiere restablecer nuevamente esa comunión que se ha perdido. Él quiere de que esta imagen y semejanza nuevamente esté en plenitud. Y es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a capacitar, quien nos va a enseñar. ¿Necesitamos ser enseñados? Sí, lo necesitamos. Porque somos torpes, porque somos necios. Pero Dios quiere que lleguemos a ese pleno conocimiento de Él. Entonces, no digan de que no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, no tengo claro qué estoy haciendo acá en este mundo. ¿Sabe que cuando yo era incrédulo me hacía esas preguntas? Y no tenía una respuesta. No sabía el porqué de las cosas. Pero ahora en Cristo sé de que Dios tiene un plan para conmigo.
de que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y ese propósito se llama el darle la gloria al Creador, al Todopoderoso Dios. Entonces, ese es nuestro propósito por el cual estamos acá sentados. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, eso te va a llenar de gozo. Poder saber esas verdades. Poder saber de que Dios, en su gracia, nos ha dado ese privilegio de ser únicos por medio de ese código ADN. Pero también únicos en cuanto a la creación, porque somos hechos a imagen y semejanza. ¿Cierto? Entonces, ese Dios que un día decide crear al ser humano, que fue en un lapso de un día, 24 horas, en donde pasó la mañana y la tarde, dice el versículo 31, ¿cierto? Dice que pasó la mañana y la tarde. Entonces no fue de que pasó miles y miles y miles de años para que el hombre fuera desarrollándose y cumpliera la etapa como tenemos en estos momentos. Ese Dios que nos ama a cada uno de nosotros, Él quiere de que nosotros le demos la gloria. Para eso hemos sido hechos. Y como lo dije anteriormente, nosotros podemos estar haciendo otra cosa que no sea darle la gloria al Señor, pero no estamos cumpliendo el propósito. Nunca vas a estar en plenitud, sino que vas a ser un integrante más de la Iglesia Bautista del Tunal. Vas a ser una persona más de este mundo, en donde allí afuera van a haber muchas y muchas opiniones en cuanto al tema. Pero Darwin no tiene la solución, porque lastimosamente Darwin es incorrecto en cuanto a su teoría. No podemos venir de un mono. Esa no es nuestra naturaleza. Entonces, démosle la gloria al Señor. Ahora que estamos jóvenes, entendamos ese propósito. Porque si no lo entendemos, vamos a estar caminando al azar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Bien. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta sobre el tema hasta el momento. Sí. ¿Sí? Sí, digamos, bueno, entiendo lo que dice el propósito. Bueno, entiendo el propósito, bueno, eso.